4 mujeres reciben una misteriosa llamada telefónica, anunciando la muerte de Manuel Mijares. A cada una de ellas se les pide que acudan a una dirección, donde será llevado a cabo el funeral de este emblemático sujeto. Es así como Daniela, Dulce, Lupita y Yuri se reúnen para despedir a Manuel, para que poco después sean acusadas por asesinarlo. Jamás se imaginaron que este fatídico encuentro las uniría para siempre. Hola, soy Helio. Y si tú tampoco te puedes quitar Pobre Secretaria de la cabeza y quieres saber no solamente de qué trata Mentiras la serie, sino la historia de este musical, quédate a ver el video completo. El musical está situado en la década de los 80. Esta década no solamente fue una de las más icónicas en la historia, la que muchos consideran la mejor década de sus vidas, se caracterizó por un sinfín de cambios. Todo era moderno, lleno de excesos y en una palabra, grande. Pero, sin duda alguna, por la que todos, y digo todos, la recordamos, es porque fue hogar de uno de los géneros musicales que después de más de 40 años sigue vigente, la balada pop. Y si crees que no lo conoces, estás muy equivocado. ¿Te suena el término canciones de señora? Sí, esas canciones que estoy seguro, al igual que yo, tú, en alguna fiesta, en algún karaoke, o hasta en la regadera, hemos cantado a todo pulmón. Mentiras el musical fue creado, dirigido y producido por la gran mente creativa de José Manuel López Velarde. José Manuel inició sus gustos por el teatro desde la infancia, dirigiendo su primera obra de teatro en la preparatoria. Por muchos años, él trabajó como publicista para poder mantenerse mientras estudiaba teatro de manera profesional. Explorando esta disciplina junto con la música en un grupo llamado Las Cuatro Estrofas. Al lograrlo, comenzó a dedicar su vida de lleno al teatro y al activismo. Siendo considerado como el Papa Queer, José Manuel es un gran defensor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, y ha logrado crear y producir diversos espectáculos, entre ellos, Mentiras. Cumplió su sueño de tener su propio espacio teatral en el año 2015, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México, llamado La Teatrería. La primera función de Mentiras el musical fue el día 11 de febrero del 2009, respaldada por Federico González Compeán, productor de Ocesa, y Morris Gilbert, experimentado productor y director de musicales como La Bella y la Bestia y El Fantasma de la Ópera. Fue así como Mentiras el musical abrió sus puertas por primera vez al público. En el corazón de la Ciudad de México, Mentiras tuvo como elenco original a Mónica Huarte como Dulce, a Natalia Sosa como Daniela, Pia Aún como Yuri, Andrés Zuno como Emanuel y Mariana Treviño como Lupita. Los personajes de la obra fueron inspirados en los cantantes favoritos de los 80s de José Manuel. Él mismo cuenta que no podía dejar de escuchar a Dulce, la cantante, Emanuel, Daniela Romo, Lupita D'Alessio y Yuri, integrando así alrededor de 30 éxitos de sus artistas favoritos en el musical. Nadie imaginó el gran éxito que alcanzaría el musical, y al ser inspirado en las telenovelas mexicanas, después de todo el ruido y el éxito mediático de la obra, esta no tardó en tener su primer drama. La riña entre Natalia Sosa y Mariana Treviño, en palabras del propio Morris Gilbert, fue un pedo. Ambas se peleaban por más ovaciones, mayor cantidad de aplausos y mayor recepción del público. La riña y la rivalidad era tanta que el propio José Manuel cuenta que después de una función, esta escaló a agresiones físicas entre las actrices. Se metieron sus putazos, pues. Y poco después de su estreno, Natalia Sosa fue despedida. Tras este primer cambio, después de algunos años de exitosas funciones, la producción tomó la iniciativa de tener un elenco rotativo, y año con año lanzaban audiciones para que más talento mexicano se uniera al proyecto. Decisión que fue considerada el ADN del proyecto. El musical, al durar más de una década, tuvo como parte de su elenco, y por solo mencionar algunos y algunas, a Daily Parotti, Angélica Vale, Michelle Rodríguez, Daniela Luján, María León, Caro Vélez, Imanol Landeta, Cristian Chávez y Juan Solo. Fue así como en marzo del 2024 fue anunciada Mentiras la serie, que tras 6 años de producción transformó el fenómeno musical a formato serie por Prime Video, teniendo como elenco principal a Belinda como Daniela, Luis Gerardo Méndez como Manuel, Diana Bobbio como Dulce, Regina Blandón como Yuri y la favorita de todos, haciendo su tan esperado de regreso para muchos, Mariana Treviño como Lupita.
estrenándose el 13 de junio del 2025. Pero bueno, después de conocer un poco de la historia, pasemos ahora hacia el resumen de Mentiras, la serie. Alerta de spoilers. Y no solo de spoilers, sino de que van a escuchar mucho, pero mucho, la palabra interpretada. Para que no me critiquen ni me digan nada, ¿ok? El primer capítulo inicia con la llamada a nuestras 4 protagonistas. En la llamada les dan a conocer que Emanuel Mijares ha fallecido, dando inicio a nuestra primera canción, una de mis favoritas, by the way. Cuando baja la marea, interpretada por nuestras 4 protagonistas, la original siendo interpretada por Yuri. La mente cuando baja la marea, por puro instinto de conservación, intenta cauterizar cada huella que deja atrás el paso del amor. Daniela es la primera en llegar a la casa, donde será llevado a cabo el funeral de nuestro susodicho, casa que al parecer fue el lugar donde Manuel creció. Y cuando llega Yuri, nos muestran un flashback de la historia de cómo Daniela se enamoró de Manuel en su juventud, dando lugar a la segunda canción del capítulo, De color de rosa, interpretada por Belinda, la original siendo de Prisma. Color de rosa, veo la vida hermosa y del amor estoy enamorada. Al terminar la canción, se nos une Lupita. Y la última en integrarse es Dulce, quien llega embarazada, asegurando que el padre de su aún no nacido es Emanuel, causando una confrontación entre ella y Daniela, demostrando cómo Emanuel estuvo casado con ambas mujeres, dando lugar a nuestra tercera interpretación del capítulo, con Belinda y Diana Bobbio, otra de mis favoritas, un mashup de Él me mintió de Amanda Miguel, Mentira de Lupita D'Alessio y Mentiras de Daniela Romo. Al terminar esta interpretación, llega un videocassette que al verlo, nuestras 4 protagonistas son acusadas de que una de las presentes fue quien asesinó al difunto, dando pie a una de las interpretaciones favoritas de muchos que aman el musical y la serie. Y así termina el capítulo con Castillos de Amanda Miguel. Color vermellón, donde yo era reina y él era el rey, en un reino de cuentos de amor. El segundo capítulo inicia con nuestras 4 mujeres, aún conmocionadas por lo que incluía el misterioso videocassette, y nos lleva un flashback de cómo Dulce y Emanuel se conocen por primera vez. Durante la noche del 16 de abril de 1984, la niñera del hermanito de Daniela enfermó, y al hacerle una llamada telefónica a Yuri, esta les aconseja pedir una monja a domicilio para que cuide del pequeño, no sin antes recordarles que ese día es su cumpleaños. A Emanuel le urgía, pero de verdad le urgía darle solución a esto, ya que él y Daniela tendrían una noche muy, pero muy especial. Guiño, guiño. Dando así a la primera interpretación del capítulo, que es Me alimento de ti, cantada por Belinda y Luis Gerardo, canción originalmente interpretada por Daniela Romo y Mijares. Me alimento de ti, porque nada sabe como sabe tu amor, porque cuando llega... Al terminar la canción, nos muestran que la monja a domicilio que atendió el llamado para ser niñera del pequeño no fue otra más que Dulce. Emanuel al atender la puerta ve a Dulce por primera vez, y tras ver cómo interactúan, comienza la segunda canción, interpretada por Diana Bobbio, de Mi enamórate, de Daniela Romo. Mira que el día que de mí te enamores yo voy a ser feliz y con puro amor. Al terminar, vemos cómo Emanuel siguió frecuentando a Dulce y cómo éste llevaba sus 2 relaciones al mismo tiempo, que posteriormente lo llevaban al sagrado matrimonio con ambas mujeres. Y justo, antes de que termine el capítulo, vemos una plática de Lupita a solas con el retrato y las cenizas de nuestro difunto, su babies. Daniela escuchó y arrinconando a Lupita, Lupita no tuvo otra más que confesar que ella también fue amante de Emanuel. El tercer capítulo inicia con el drama provocado por la confesión de Lupita, y así damos lugar a la historia del babies y Lupita,
que muy a su estilo, con copita en mano, ella nos cuenta cómo es que se convirtió en la pobre secretaria de Manuel. Y sí, así es como da lugar el trauma de todos, la canción más escuchada de la serie, la que ha estado en el top de listas de reproducciones, Pobre Secretaria, interpretada por Mariana Treviño, siendo el original de Daniela Romo. Pídele que copie 100,000 veces yo te amo. Fíjate en tu secretaria. Y señor, qué dolor, pobre secretaria. Creo que le falta poco para enloquecer. La relación de Lupita y Manuel era muy diferente a la que tenía con sus dos esposas. Era más física, carnal, muy hot, muy pasional. Y como dijo ella en el capítulo, muy en extremo cachondo. Sin embargo, vemos otra faceta de Lupita y es ahí donde todos nos enamoramos de ella. Vemos a una mujer libre, resolutiva, segura de sí misma, amante del fútbol, de la copita y de las garnachas. Una mujer que solo se preocupa meramente por la felicidad de quienes la rodean. Antes de concluir el capítulo, vemos el primer conflicto de Manuel de querer estar presente en la vida de sus tres mujeres, iniciando con la interpretación de Luis Gerardo Méndez de Soldado del Amor, originalmente de Mijares. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Soldado del amor, luchando a muerte por tu piel, soy un héroe de mentira, un gigante de papel. Dando lugar así al término del drama provocado por la confesión de Lupita, donde Yuri mete su cuchara y empieza a dar un sermón de moral, honestidad, solidaridad. Lupita obviamente se enoja por esto y nos confiesa que Yuri tenía citas semanales con Emanuel. Y así es como nos damos cuenta que Yuri también era amante de Manuel. El cuarto capítulo inicia en un flashback de 1979, donde Emanuel y Yuri eran compañeros de la escuela, convirtiéndose en mejores amigos. Este capítulo, como dato curioso, fue uno de los favoritos del público porque en el musical original no se explora mucho la historia entre Yuri y mucho menos de cómo inició su romance con Emanuel. La historia de Yuridia Bosé nos muestra a una joven rebelde, amante de las hierbas finas, totalmente vale madre de lo que opinen de ella, una mujer muy decidida, congruente, buena amiga y sobre todo empática. Tras una escena de Yuri apoyando a Manuel tras la muerte de sus padres, comenzamos a la que yo creo es mi canción favorita de la serie, el mashup de Amiga Mía de Yuri, Ese Hombre No Se Toca de Rocío Banquels, interpretada por Regina Blandón y Belinda. Tanto la escena como la interpretación, arte. Óyeme. Coqueta, siempre tras él, noche y día. Gata en celo tras él, siempre tras él, igual que una sombra. Amiga mía, sé que estoy quitándote a nombre de tu vida. Sueñas con él. Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía. Se te nota. Amiga mía, qué difícil es decirte adiós. ¿Qué más te da? Amiga mía, no hago caso y sé que la vida también me adora. Este hombre no se toca. Basta ya de tonterías. Entérate de una vez por todas. Tras terminar con Lupita aplaudiéndoles, Beli nos da esta icónica frase. Ojalá fuera tan pendeja como me estás tratando. Nos muestran un flashback de cómo Daniela llegó a la escuela y de cómo en la noche especial entre Daniela y Emanuel, mientras Daniela se tomaba sus 3 horas para estar lista, Emanuel visitó a Yuri en su cumpleaños, donde compartieron su primer beso. Posteriormente vemos la lucha de Yuri de mantenerse lejos de Emanuel para no traicionar a Daniela, y tras una despedida de soltero totalmente improvisada, pasan su primer noche juntos. Nos cuentan que Yuri se fue un tiempo al extranjero, con el fin de olvidarse de lo ocurrido entre ella y Emanuel, y sobre todo para tratar de liberar su culpa por haber traicionado a Daniela. Tras su regreso a México en el cumpleaños de Daniela, da lugar a la segunda canción del capítulo por Luis Gerardo Méndez y Regina, que es Cómo te va mi amor, originalmente interpretada por Pandora. Porque tiempo ha sido aliado.
madurando este querer. No debimos separarnos, fue un error, ahora lo sé. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz, mi bien, sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió. Porque a mi puerta el amor. Después de todo este drama, las 4 mujeres quieren irse ya de la casa porque pues las 4 ya echaron su chismecito, ya confesaron su historia. Y antes de irse, Lupita les dice: ni madres. Las retiene al decirles que no es la primera vez que han estado juntas en el mismo lugar, sino que ya antes estuvieron las 4 juntas en el patio. Aparte de darnos a entender que el verdadero papá de Dulce no es Emanuel. El 5º capítulo inicia con un reportaje televisivo del incendio del patio y nos muestran cómo el patio fue el centro nocturno más importante de México desde 1938, con visitas de celebridades como Walt Disney, Judy Garland, Frida Kahlo, María Félix y nuestros personajes Emanuel y Dulce. La intención de Dulce era emborrachar a Emanuel para darle la bomba de noticias de que 1 estaba embarazada y 2 de que quería dejarlo. Más adelante sabremos por qué y por quién. Pero las cosas obviamente no saldrían como ella las planeó. Resulta y resalta que esa misma noche Lupita también se encontraba en el patio, festejando el cumpleaños de uno de sus colegas de la oficina. Vemos como Dulce corre desesperada al baño de mujeres y es ahí donde Dulce confiesa todos sus pecados a nada más y nada menos que Lupita. Claro, obviamente ella no sabía que Lupita era la secretaria en la doble vida de su marido, donde no era piloto, sino empresario. Después de Lupita hacerle un pequeño coco wash a Dulce, Dulce regresa con Emanuel, dispuesta a confesarle todo. Y es ahí donde Emanuel, al fondo del patio, ve un espíritu chocarrero. Solo que este no era un espíritu chocarrero. Era una gran mujer con una melena de leona. Y pues obviamente ya sabemos que se trata de nada más y nada menos que su babies. Lupita lo empieza a interrogar y obviamente le da a entender que ya descubrió que tiene una segunda esposa. Y en una clase de un ataque de celos, un ataque de ira, comienza a interpretar Te estás pasando, originalmente cantada por Lupita D'Alessio. Óyeme bien, diles a otra que aquí se porte bien, que no se atreva y que sepa quién es quién, que donde hay 2 es imposible que hayan 3. Óyeme bien, no te me acerques, no, te lo digo por tu bien. Te estás pasando, te lo digo de una vez. Aunque me muera, yo te juro serte infiel. Emanuel, al verse arrinconado, la amenaza y la hace de menos. Y Lupita, todavía más enojada y sintiéndose más afectada, le confiesa que Dulce lo está engañando y corre a hacerle una llamada telefónica a Daniel, asegurándole que su marido la está engañando y que se encuentra con su amante en el patio. Vemos cómo Emanuel confronta a Dulce y esta, después de fingir sentirse ofendida, se retira. Daniela le llama a su más grande confidente, a su más grande amiga, a Yuri, para que la acompañe a desenmascarar a Emanuel. Y pues ya sabemos cómo está Yuri de camino de casa de Daniela al patio. Sabemos que va toda de los nervios y del susto. Al llegar al patio y al encontrarse con Emanuel, Daniela lo confronta, dando lugar a la siguiente interpretación del capítulo, Es ella más que yo, de Yuri, la cantante, interpretada por Oli. Es ella más que yo, ella. Cuéntame qué te da que no te doy, ella. Es en ella que piensas junto a mí. Necesito saber si la quieres. Emanuel, después de hacerle gaslighting a Daniela, comienza la interpretación de Baño de Mujeres de Mijares, interpretada por Luis Gerardo Méndez. Salió del baño de mujeres y mi reputación voló.
Al terminar, Daniela recibe una llamada telefónica y Yuri se queda sola con Emanuel. Yuri, llena de ansiedad y nerviosa, intenta terminar su aventura con nuestro Churpio, y es ahí donde vemos que Daniela regresa y confiesa que su llamada fue de su ginecólogo y les da la noticia de que estaba embarazada. Y obviamente ahí, al recibir la noticia, Yuri, destrozada, termina su aventura con Emanuel. Vemos como Daniela y Yuri se retiran y pasamos con Dulce, que después de una breve ausencia regresa a confesarle a nuestro Churpio que ella también estaba embarazada. Ahí es donde por primera vez en toda la serie vemos a Emanuel sumamente desesperado. Corre a la cabina donde se encuentran todos los fusiles y ahí es en donde comienza una de las escenas más icónicas de toda la serie, donde teniendo de fondo a la mismísima Amanda Miguel interpretando Él me mintió, vemos cómo Emanuel provoca el incendio en el patio, no sin antes asegurarse de que sus 4 mujeres salieran seguras y sobre todo que ninguna se viera la cara. Después de todo el desmadre, al fin vemos el final del capítulo, donde tras dejar a Dulce en su casa, Emanuel se encuentra con su doble en el carro, solo que este no es su doble, ni es un espíritu chocarrero, ni es una ilusión, sino que es su culpa, que al fin despertó después de 25 años de estar pechichifo. Vamos a tomarnos una pequeña pausa. Puedes aprovechar para darle like al video y suscribirte a mi canal. El sexto capítulo inicia donde nos dejó el capítulo anterior, en el carro donde Emanuel se confronta a su culpa y vemos que él piensa que para dejar de verla tiene que comprometerse en solucionar los problemas con sus 4 mujeres y sobre todo en enfocarse en ser el mejor papá de todo el mundo, al mismo tiempo que Luis Gerardo Méndez nos interpreta uno entre mil de Mijares. Uno entre mil yo ganaré. Que cuesta arriba la partida del juego de la vida. Mientras tanto, en la casa, nuestras 4 protagonistas confiesan que durante esos días vieron a Emanuel muy diferente, muy raro, muy ansioso y muy distante. Nuestro Churpio, en su intento de enmendar las cosas, visita a Yuri y tras disociarse al ver a su culpa, Yuri recibe una llamada de Daniela, donde le confiesa que perdió al bebé. Yuri se muestra conmocionada y le dice a Emanuel que corra a ver a su esposa. Este capítulo es donde nuestras protagonistas comienzan realmente a conectar entre ellas. Daniela confiesa que tras perder al bebé y notar aún más la indiferencia de Emanuel, ella ya estaba segura de querer divorciarse. Y Belinda nos interpreta de manera increíble Detrás de mi ventana de Yuri. Vemos la siguiente escena donde Yuri se encuentra con Emanuel en su oficina, destrozado por la pérdida de su bebé, mostrándose por primera vez arrepentido de todo lo que ha hecho. Pasamos a Lupita, donde les pregunta a cada una cuándo fue la última vez que vieron o hablaron con Emanuel, y todas concuerdan que fue la noche del jueves anterior al día del funeral, donde todas pasaron por la noche más caliente. Y aquí, las 4 protagonistas nos interpretan el mashup de Acaríciame, de María Conchita Alonso, El gato y yo, de Amanda Miguel, y Acaríciame, de Lupita D'Alessio. Acaríciame, con manos locas enloquéceme, con uñas y sonrisas, ámame, amor de amar, amor de piel. Acaríciame y róbame como un diamante, amor, domíname como un amante, Despacio, constante. acaríciame, tan suave como el aire, amor, tan
las noches yo voy a raptarte, voy a seducirte, voy a arrinconarte. Como una gatita llegaré de un salto a tu balcón. Miau, miau, quieras o no quieras, tú serás mi gato malandrín. Acaríciame despacio, lentamente, sin temor. Acaríciame y siénteme dentro de tu corazón. Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel. Envuélveme en tu cuerpo, por favor. Olvídate del tiempo y del ayer. Tras la interpretación, Daniela confronta a Yuri y en la confrontación nos enteramos que el embarazo de Daniela fue falso y que lo hizo con el fin de retener a Emanuel con ella. El penúltimo capítulo es el capítulo de las confesiones. Iniciamos con la confesión de Daniela. Primero vemos un cameo de Daniela Romo, como su mamá, y nos confiesa que la llamada que recibió en el patio esa noche no era de su ginecólogo, sino de su mamá, quien le dice que por nada en el mundo deje a Emanuel, pues están en la ruina, que la fortuna de su papá, desapareció, nunca existió y que está mega endeudado. Después de eso, Daniela intentó embarazarse a toda costa y derrotada tras 1000 intentos fallidos fue cuando dio la noticia de que perdió el bebé. Pasamos a la confesión de Dulce, quien se encierra en un closet y lo tomó a medida de confesionario. Sí, como el de las iglesias. Y nuevamente vemos a Lupita en su rol como su cura. Dulce confiesa como toda su vida realmente fue una mujer muy caliente y que el papá de su bebé era su amante, un chacal con el dorso del mismísimo Jesucristo antes de morir en la cruz, el Puma. Confiesa que su aventura con el Puma es porque no sentía nada al hacerlo con Emanuel. Y mientras nos interpreta Lo siento mi amor de Lupita D'Alessio, vemos lo aburrida que era su vida con él y por fin nos muestran al chacal delicioso, el Puma. De una vez para siempre esta farsa. Lo siento mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido. Y es que existe otro amor que lo tengo callado, escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo. Y no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo. Lo siento mi amor, lo siento. Regresamos a la noche del patio y vemos cómo Dulce sí intentó fugarse y escaparse con el Puma, pero su chacal al enterarse de que Dulce estaba embarazada de su pumita, la rechaza y la deja. Pasamos a la confesión de Lupita. Su confesionario no es el closet, sino la barra, la cantina. Dulce finge ser un bartender y vemos el flashback de cómo Lupita rompe su código de secretaria y encuentra el cuarto secreto de su babies y se da cuenta de que lleva 3 vidas distintas. Y esto no la hace sentir celosa, sino la hace sentir muy encabronada. Y regresamos al patio, conectando su historia con la de las otras 3 mujeres esa noche. Lupita llora, confiesa que lo único que buscaba era hacer feliz a Emanuel en espera de un poco de compañía y de calor, conformándose con migajas. Por eso amamos tanto a Lupita, porque fue migajera como todos nosotros lo hemos sido alguna vez. Lupita le pide disculpas a Daniela por su aventura y le pasa la pelota a Yuri, quien toda nerviosa dice que no tiene nada que confesar. Vemos a Yuri toda nerviosa, que prende su cigarro al revés, y esto hace que Daniela sospeche aún más. Su sospecha es que Yuri mató a Emanuel, y le ruega que después de su traición por favor le cuente la verdad. Yuri de manera muy abrupta empieza a confesar cómo luchó por la aceptación de su papá y que lleva toda su vida sintiéndose sola. Y tras discutir con Daniela, Yuri confiesa que la ama. En un supuesto escenario, Yuri y Daniela se besan.
Pero lo que realmente pasó es que Daniela no le cree y la rechaza diciéndole que es un invento suyo en su intento de evadir el daño que le hizo. Yuri se va con su corazón roto, Dulce la aborda y es donde vemos que Yuri hace catarsis al darse cuenta que no tenía que estar en guerra consigo misma por tratar de amar a Daniela y a Manuel, sino que lo único que tenía que hacer era amarse a sí misma. Lupita hace entrar en razón a Daniela mientras le canta Tiempos Mejores de Yuri. Esto va a pasar. Desde muy pequeñita conocí la soledad y sentí mucho miedo en medio de la oscuridad. Comprendí que la vida no era fácil para mí, que tendría que luchar si es que quería ser feliz. Y pensé, algún día lo lograré, siempre vendrán tiempos mejores. Dani regresa con Yuri. Yuri le cuenta cómo se dio cuenta que también la amaba con el paso de los años. Y Daniela se pregunta por qué si siempre fue una basura de persona con ella. Y tras reafirmar su promesa de apoyarse, las dos se reconcilian. De fondo escuchamos cómo Lupita se le cayeron las cenizas de Manuel y se da cuenta de que no son cenizas, sino que es chocolate en polvo y que Manuel no está muerto. Y es así como por fin llegamos al último capítulo, a la última confesión, la verdad de Manuel. Comenzamos con nuestras protagonistas que al darse cuenta que Manuel está vivo, se unen y empiezan a analizar dónde podría estar. Las cuatro se dan cuenta de que está en el hotel donde las llevó en algún momento, y en el camino al hotel las cuatro interpretan De qué te vale fingir de Yuri. Si no te mira al besar, si no desea tu cuerpo, si no lo sientes vibrar, si te consumes por dentro, si quiebra tu ilusión, si no te dejas salida. Al llegar al hotel se encuentran con un Emanuel fachoso, desalineado, sin bañar, arrepentido, pidiéndoles perdón a las cuatro y cómo planeó fingir su muerte con el fin de juntarlas y que hablara. Emanuel relata la historia de cómo lidió con su culpa en la habitación del hotel, mientras Luis Gerardo interpreta la primera versión de Toda la vida de Emanuel. Toda la vida coleccionando mil amores, haciendo juegos malabares para no amarte en exclusiva. Toda la vida descubriendo puertas a escondidas para escapar de tus heridas, para buscar las aventuras que me liberen de tus besos. Solo por eso, solo por eso. Tras una plática de los cinco, vemos cómo a partir de ese día, nuestras cuatro mujeres se vieron todas las semanas y fungieron su propio grupo de apoyo, el Club de las Viudas. En ese momento Dulce entra en labor de parto, dando a luz a una niña, Amanda. Dulce le promete que no siempre le va a poder decir la verdad, pero que siempre la va a querer. Después de verlas a las 4 con la bebé, regresamos al patio, donde todas nos interpretan Mudanzas de Lupita D'Alessio. Dejar de vivir, si no es por vivir la vida que grita dentro de mí, mi libertad. Al clímax de la canción nos trae al presente, donde vemos a la narradora, Michelle Rodríguez, quien ha interpretado a Dulce en el musical, pero esta vez la vemos como la versión adulta de Amanda, la bebé de Dulce. Dulce, ya con un poco de arrugas, llega con ella y le piden irse de la cafetería donde estaban. Llegan a lo que al parecer es una fiesta, y poco a poco vemos cómo va cambiando el tono de la escena, donde con una canción de piano de fondo, vemos un ataúd tapizado en piel de leopardo y una foto en el fondo de Lupita antes de morir. Así es. Estamos en el funeral de Lupita. Pronto son abordadas por Daniela y Yuri, nos confiesan que Lupita se casó varias veces y en medio del chisme entra Manuel, lleno de canas, arrugas y todo delgado. Abraza a todas con cariño y todos comienzan a interpretar la versión de estudio de Tiempos Mejores de Yuri.
algún día lo lograré. Siempre vendrán tiempos mejores. Caminé 1000 caminos, fui buscando el amor. Lo encontré en una playa y solamente me dejó una astilla clavada justo aquí en mi corazón y uno que otro fantasma dentro de mi habitación. Y pensé, solamente les diré, siempre vendrán tiempos mejores. Después de tan conmovedora escena, con un reencuentro de los mejores momentos de la serie, regresamos nuevamente al pasado con Emmanuel, armando todo para su fingida muerte, mientras interpreta la segunda versión de Toda la Vida, haciendo guiño a esta famosa escena de Tom Cruise, donde sale con boxers, calcetitas largas, bailando. A la vida, marcando números secretos, mandando cartas escondidas, haciendo citas indiscretas. Y con eso llegamos al final de este video. Espero les haya gustado mucho el chismecito, ya sea que ustedes sean fan de Mentiras, el musical, o después de ver la serie se hayan convertido también en fans del proyecto. Por favor denle like, suscríbanse, compartan este video, que ya sé que está muy largo, pero pues compártanlo con sus mamás, con sus abuelitas, con sus amigos, con algún fan de Mentiras, a quien quieran arruinarle la vida viendo esto. A quien ustedes quieran. De verdad, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Los amo. Y nos vemos en el que sigue. Bye.